Bienvenidos nuevamente al espacio del libro. Confieso que para este espacio yo siempre estoy preparada con un libro, pero en este mes estuve indecisa entre cuál recomendarles. Tengo muchísimos libros, todos son buenos, todos me han aportado en su momento, pero creo que yo recomendaría para este mes es uno que tiene mucho que ver con una problemática que está aconteciendo no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Se trata de la migración. Si hablamos de temas como multiculturalismo, como migración irregular, como migrantes, como refugiados, que es un tema sumamente delicado, que no solamente afecta a los que salen de sus países por temas de guerras, por temas de crisis políticas, por temas de crisis humanitaria, sino a los que tenemos en algún momento de la historia recibir migrantes y lo que conlleva recibir migrantes, la responsabilidad del Estado de recibir migrantes. Puedo hablar de este tema con propiedad porque yo fui migrante. Todos, independientemente de las circunstancias, que hemos viajado de nuestro país a otro país, ya sea para estudiar, ya sea por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, somos migrantes. No es lo mismo llegar a un país en circunstancias de turista que llegar a un país siendo ya para residir, siendo migrantes, que es muy distinto. El turista lleva plata cuando va a restaurantes, cuando se va a Disney y paga una entrada a un parque, si va para Las Vegas, si va para un casino está dejando plata. Y entonces el turismo en cualquier parte del mundo es importante. Pero cuando un extranjero llega en calidad de migrante, ya llega en otras condiciones mucho más delicadas. Y yo me encontré un libro casualmente que se llama No-Go Zones. Y yo lo comencé a leer. El libro, obviamente, las circunstancias en las que las comencé a leer eran difíciles porque me tocaba leerlo aquí en mi iPod y siempre es difícil, la vista se le cansa a uno mucho. Pero lejos de eso, pienso que que el autor Rahim Kassam da una visión más real de lo que es la problemática de la migración, no solamente en Europa, sino en este lado del mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, los diferentes tipos de migrantes, aunque aquí él se centra mucho en lo que es el migrante que viene de países musulmanes, de países de mayorías musulmanas, como Siria, como Afganistán, como Pakistán, como Irán, como Yemen, como que el norte de África, que ya la mayoría de su población, pienso que más del 70% de la población del norte de África son musulmanes, se han convertido al Islam. Verdadero problema del migrante cuando llega en el ejemplo de Colombia, cuando llega de Venezuela, o cuando llega el sirio a España, o cuando llega el norafricano a Francia
o cuando llega a Alemania, a Italia. ¿Cuál es el problema? Y el problema es de acuerdo al país de donde vienen y al país al que llegan. Comencemos por los países musulmanes, que es de lo que básicamente No-Go Zones se centran. Y es que estamos hablando de países como Estados Unidos, países europeos, que son países democráticos, que son países en donde se goza de libertad de pensamiento, de libertad de culto. Podemos ver pese a todas las imperfecciones que pueda tener la democracia, porque ningún sistema político, ninguna forma de gobierno es perfecta, todas tienen de mayor o menor manera sus falencias, pero sin embargo existen todas las libertades. Podemos ver en Italia la comunidad judía, que en su época fue grande, no sé qué tan grande sea hoy en día. La comunidad judía que en Hungría es bastante grande, en Francia, en Alemania, eh, son bastante grandes, pero también existen comunidades protestantes, comunidades católicas, testigos de Jehová, que en fin, que existe libertad de culto. Muchos países son laicos, es decir, no tienen una religión oficial. Otros países, como en el caso de Colombia, son de mayoría católica. Y sin embargo, el hecho de pertenecer a otra religión no tiene por qué ser un problema de discriminación. Hay una frase que es muy apropiada para este video, que es: en el país donde fueres, haz lo que vieres. Y Raheem Kassam prácticamente nos está diciendo que los migrantes que llegan a Europa, que llegan del norte de África, que llegan de Siria, que llegan de Irak, llegan haciendo todo tipo de exigencias. Quieren, comencemos diciendo que el Islam es una religión, no solamente una religión, sino una forma de hacer política. Es una religión mezclada con la política, que es por naturaleza expansionista. Y lo que ellos buscan es expandir el Islam. Y expandir el Islam es usar la victimización, usar la conmiseración de Occidente para ellos poder lograr una posición importante. Esto lo dice Raheem Kassam, que es un musulmán nacionalizado estadounidense, que por algún motivo que escribió No-Go Zones con el propósito de alertar a la comunidad occidental, a los occidentales de este lado del mundo. Nos está diciendo no solamente a los estadounidenses, sino también a los latinoamericanos: cuidado. Quiero mencionar un video que a mí en lo particular, a mí me causó gran impresión, que es sobre la triple frontera, que es un enclave geopolíticamente bastante riesgoso en términos de narcotráfico, en términos de delincuencia organizada, que queda entre el Paraguay, Argentina y Brasil. Este sitio está mayormente controlado por una comunidad libanesa cuya mayoría pertenecen al Hezbollah, que en este enclave geopolítico no tiene acceso ni el Estado argentino, ni el Estado paraguayo, ni el Estado brasilero. Y este enclave ha sido importantísimo para la Venezuela de Chávez y para la Venezuela de Maduro, porque de ahí se puede transportar a través de Brasil, a través de Paraguay, para llegar a la Argentina, y
llevar, fue en la época de los Kirchner, cuando asesinaron al fiscal Nisman. Entonces este enclave fue realmente importante. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Raheem Kassam en No Go Zones? Es decirnos, esto está pasando en Molenbeek, esto está pasando en Copenhague. Hay zonas en donde el gobierno no tiene acceso, donde son zonas en donde nada más están los islamistas, en donde la entrada de una mujer es una forma de provocación. Entonces yo de verdad que yo recomiendo ampliamente este libro. Como les dije, no lo tengo en físico, lo tengo es Genibook, porque yo lo bajé de iTunes, pero de verdad que lo recomiendo ampliamente. Cuenta todas las historias en Roma, en París, en Berlín, en las capitales, en muchas capitales en donde los no-go zones prácticamente se han tomado muchas zonas en donde antes habían locales comerciales. A los dueños les tocó cerrar sus locales comerciales, donde habían iglesias inclusive, donde habían sinagogas. De hecho, hay muchos no-go zones que quedan cerca de sinagogas, que quedan cerca de escuelas religiosas judías. Entonces, para ellos, que haya una sinagoga cerca es una provocación. Entonces, de verdad que se las recomiendo y bueno, y nos vemos dentro de un mes.